el bloque de lo que es alteraciones cardiovasculares, para el día de mañana darle paso a el laboratorio de simulación clínica. Por favor, no olvidar la guía y el mapa de laboratorio. Saben ya cada representante de cada grupo que pues debe ser enviada como tal, plazo con antelación hasta hoy, 11:59 de la noche. Vamos a dar entonces inicio a la sesión de clase el día de hoy. Muy buenos días para todos. Tenemos buen audio. ¿Logran visualizar la presentación? ¿Me escuchan? ¿Sí? Listo, chicas. Bueno, básicamente arrancando de lo que es la fisiología y los conceptos de la funcionalidad de la circulación y en cuanto a ciclo cardíaco, las aurículas son cavidades de baja presión. Ellas se actúan como reserva, llenando básicamente los ventrículos. Los ventrículos ya considerados como unas cámaras más gruesas y que funcionan a presiones mucho más altas que que las aurículas. Ellos funcionan a presiones más altas porque bombean la sangre del corazón hacia las arterias o los grandes vasos. Eh, Hacia la circulación pulmonar, hacia los grandes vasos, la circulación pulmonar y básicamente lo que es la circulación sistémica. El flujo de sangre es unidireccional mediante 4 válvulas que se localizan a nivel del corazoncito. Es en un solo sentido, ya sea derecho o izquierdo. Los eventos hemodinámicos están clasificados tanto en sístoles como en diástoles, que es básicamente lo que tenemos o vemos la circulación en esta imagen. Sí, entonces básicamente tenemos el retorno venoso, ¿verdad? Que ingresa a través de la vena cava superior hacia la aurícula. Tenemos la válvula tricúspide, que es la que se abre cuando se llega a una presión y a un volumen para que ingrese al ventrículo. Y de allí a través de la válvula pulmonar sale a través de la arteria pulmonar. Eh, Básicamente sale, ¿cierto?, a través de lo que es la arteria pulmonar hacia los pulmones para hacer el intercambio alveolo capilar y retornar nuevamente ya hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y de ahí es eyectada a través de la válvula aórtica hacia la aorta y la circulación con la sangre ya oxigenada. Básicamente es la funcionalidad de lo que es ciclo cardíaco en cuanto a función mecánica. Básicamente es una actividad sincrónica entre las aurículas y los ventrículos que se ve reflejado en un trazado electrocardiográfico. Aquí vemos la funcionalidad de las aurículas y aquí el ventrículo. Está compuesto por un ciclo que es eléctrico y uno mecánico. La parte eléctrica se inicia desde la despolarización auricular que llega hasta los ventrículos y produce una contracción básicamente de las fibras musculares en periodo de sístole. Ya lo que es la repolarización, que ya corresponde a lo que es la relajación de las fibras musculares, y el periodo de diástole y de llenado nuevamente de esas cámaras cardíacas. Básicamente tenemos diferentes fases de evolución o de progresión de lo que es ciclo cardíaco y el periodo de sístole y el periodo de diástole. En el caso de la sístole, en fase 1, esta se ve reflejada como el trazado después del complejo QRS. Es la fase de contracción isovolumétrica o conocida también como isométrica. En este caso los ventrículos están vacíos, se contraen, no se eyecta sangre. Las válvulas auriculoventriculares correspondientes a lo que es la mitral y la tricúspide, las semilunares que son pulmonar y aórtica, se encuentran cerradas hasta que el aumento de la presión en el ventrículo izquierdo es mayor que en el de la aorta y el tronco pulmonar para iniciar la fase de eyección ventricular rápida.
se da la apertura de las válvulas y es lo que vemos reflejado en el trazado electrocardiográfico como el segmento ST, consumiéndose en esta fase o en el periodo de sístole fase 1 la mayor parte de oxígeno que es suministrado hacia el miocardio o el tejido cardíaco. Básicamente es lo que vemos aquí en la imagencita. Cuando se cierran las válvulas, se contraen los ventrículos para que se dé nuevamente el llenado y la eyección hacia los grandes vasos. La fase de sístole 2, en esta ya vemos que hay una caracterización en cuanto a la eyección, entonces aquí vemos que se eyecta rápidamente a nivel ventricular el flujo sanguíneo que se contuvo o se mantuvo en las cámaras cardíacas, se acortan las fibras musculares durante el periodo de eyección y en esta fase se expulsa el volumen sanguíneo, que corresponde en promedio más o menos al 80 y 85% del volumen total. Es así que cuando se eyecta entre el 80 y el 85% del volumen total, se da el inicio de sístole 3 o de fase de sístole 3. En la fase de sístole 3, el volumen de sangre que queda retenido en el corazón al acabar la eyección, o sea, el remanente residual, que es lo que denominamos residual, o telesistólico o volumen sistólico final, queda, ¿cierto?, en las camaritas a nivel, en este caso, pues de los ventrículos. Esto es lo que permite equilibrar la diferencia de presiones o las presiones nuevamente de las cámaras cardíacas para que se inicie el periodo nuevamente de repolarización y posteriormente la despolarización. Aquí la eyección ventricular es reducida y más gradual a comparación de la fase de sístole 2. Las aurículas, en el caso de ellas, pues se encuentran en periodo de diástole, o sea, de relajación. La presión en lo que tiene que ver con la aorta y la arteria pulmonar son mucho más altas. La sangre inicia nuevamente su flujo o a refluir y esto es lo que vemos reflejado en la onda T y se relaciona con S2 al momento de auscultar. El volumen de sangre inyectado entonces será el volumen sistólico o volumen latido, que es aproximadamente, si hablamos de rangos, de 70 ml. Ya lo que es el periodo de diástole es precedido por un evento eléctrico que es la repolarización ventricular. Si lo vamos a ver desde el trazado electrocardiográfico, en este se relajan ya las fibras musculares. Es el periodo de relajación isovolumétrica que se caracteriza porque la presión del ventrículo izquierdo es menor que la de los grandes vasos y es lo que genera el cierre de las válvulas semilunares, es decir, la pulmonar y la aórtica. En este caso se da la apertura de las válvulas mitral y tricúspide para el llenado ventricular rápido. El proceso es lo que vemos evidenciado o lo que se ve transcrito en la onda T. Ya vamos a ver el trazado electrocardiográfico, que es pues lo que hace parte del trazado que corresponde posterior a la onda T en el trazado electrocardiográfico. Entonces aquí vemos cómo vemos la finalización de la fase de sístole entre la fase 1 y la fase 2 y final de la 3 y el inicio de la diástole en fase 2, que básicamente es el llenado ventricular. Entonces aquí vemos cuando entonces los ventrículos se llenan de sangre, vencen la resistencia de las presiones. Una vez se alcanza esa diferencia de presiones, se cierra la válvula, se abre la aórtica, la pulmonar para ser eyectado el riego sanguíneo, ya sea a los grandes vasos o hacia la distribución del cuerpo o hacia los pulmoncitos para hacer el intercambio. Entonces, continuando con el periodo de diástole, entonces se da nuevamente el llenado pasivo o lento. Desde las aurículas a los ventrículos, es lo que vemos reflejado en la onda P. La sístole auricular impulsa el resto del volumen al ventrículo. En este caso se igualan las presiones, es lo que conocemos como
telediástole. En el caso de volumen, en el volumen que es ocupado a nivel de los ventrículos es mucho mayor. Las válvulas se cierran y se inicia nuevamente lo que corresponde a ciclo cardíaco. Y es lo que vemos transcrito en esta imagen. No sé si algunos han escuchado, no sé si algunos han visto pues el nombre que se recibe como tal de esta actividad, que es lo que conocemos como el diagrama de Weavers o fases del ciclo cardíaco, solo que se lo correlaciona desde la anatomía fisiología humana y el ciclo cardíaco. Entonces, cuando se da el periodo de llenado de la aurícula, vence las presiones, se abre la válvula, ingresa al ventrículo e inicia el llenado ventricular. Y esto es lo que vemos, ¿cierto? Desde la curva, si queremos ver curva de presión en una PVC, o si queremos verla, o si queremos verla desde el trazado electrocardiográfico. Asimismo, si es el periodo de contracción isovolumétrica, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo ya se llenan, cuando se llenan los ventrículos, se cierra la válvula, se abre la pulmonar, se abre la aórtica y se eyecta riego sanguíneo ya desoxigenado o oxigenado. Y es lo que vemos en el trazado electrocardiográfico correspondiente a la onda S. Y así cada uno de los segmentos anatomofisiológicos del trazado electrocardiográfico y de las curvas, si queremos verlo desde curvas de presión o curvas de volumen, curvas de presión para PVC, curvas de volumen para llenados y resistencias ventriculares y auriculares. Y ya si lo queremos ver desde el trazado electrocardiográfico y anatomía fisiología humana, lo que es el periodo de sístole, el periodo de diástole. Como saben, las subdivisiones de cada uno de los momentos y la transcripción de ellos en una curva funcional. Lo que es la abertura de las válvulas auriculoventriculares cuando se abren, cuando es el periodo de contracción isovolumétrica, de eyección máxima y cuando inicia nuevamente lo que es el periodo de despolarización, de relajación y el periodo de diástole. Listo, entonces básicamente cuando hablamos de monitoría hemodinámica, básicamente en el paciente críticamente enfermo, ya sea este tipo de pacientes con este tipo de complejidad y con esta indicación de monitoría, son los pacientes que sus mercedes van a vivenciar o van a encontrar en algún momento en el servicio de urgencias en la sala de reanima. ¿Mm? Entonces, muchos pacientes en estado de descompensación hemodinámica o en la fase aguda, si en algún momento también logramos ir a lo que es unidades intermedias, lo podemos visualizar allí. Entonces, muchos de los pacientes en estadios o en fases agudas de descompensación hemodinámica requieren de una monitoría que nos brinden datos un poquito más certeros, más específicos de lo que es su condición clínica o que nos permita orientar la valoración clínica que le estamos realizando a ese paciente. Entonces, hablamos cuando realizamos esta monitoría, que ya es una monitoría o mínimamente invasiva o totalmente invasiva o invasiva, hablamos de unas variables y son las variables que contienen o que nos referencian el estado de oxigenación del organismo, el transporte de oxígeno en la sangre, el bombeo de la sangre, o sea, la funcionalidad cardiovascular o de bomba del corazoncito, la captación de oxígeno a nivel tisular, o sea, qué tanto consumen de oxígeno las células en los tejidos y lo que es la producción de energía por las células a partir de oxígeno y los nutrientes. Eso es lo que buscamos vivenciar, lo que buscamos monitorizar en una hemodinamia o en una monitoría invasiva, básicamente que mínimamente invasiva. Básicamente volvemos nuevamente a los conceptos de lo que es frecuencia cardíaca y gasto cardíaco, hablando un poco de lo que es frecuencia cardíaca, el número de latidos cardíacos en un minuto, litros por minuto, a lo que es gasto cardíaco como la cantidad de sangre que es bombeada en un minuto, su unidad de medidas litros minuto,
a lo que es como tal el índice cardíaco, concebido como la relación del volumen eyectado en un minuto y la superficie corporal de la persona o del sujeto. El índice sistólico como tal, que es el volumen eyectado relacionado cada minuto o por cada minuto. Y pues hablando de lo que es precarga y poscarga o términos de precarga o poscarga, que eran algunas de las preguntitas que les hacía previamente o con antelación, considerando precarga como tal al grado de estiramiento de la fibra miocárdica antes de que se contraiga, y la poscarga como la presión que debe superarse antes de que pueda iniciarse lo que es la eyección de sangre por los ventrículos. Aquí vemos dentro de la monitoría hemodinámica invasiva en los pacientes críticamente enfermos, tenemos dispositivos, materiales y última tecnología que nos permiten obtener curvas de presión venosa central, o sea, reflejo de retorno venoso, curva de línea arterial y curvas de presión de aurículas pulmonares. Entonces, básicamente la curva de PVC nos muestra la onda A, lo que corresponde al declive, que es la X, la onda C, la onda B y la Y o el descenso. Básicamente, la presión venosa central mide las presiones de llenado del corazón desde su ladito derecho y coinciden siempre, los vamos a comparar todas las curvas de monitoría con la presión venosa central. En el caso de la onda A, ella nos va a indicar la contracción de las aurículas. El declive, que es la X, nos va a indicar lo que corresponde a la relajación auricular, lo que es ya la onda C, que es la prominencia de la válvula tricúspide que se cierra sobre la aurícula durante el periodo de sístole ventricular, lo que corresponde a la onda B, como tal, que es el llenado auricular, y básicamente el declive, que es el que vemos en este ranguito de acá, ¿cierto? Que es el descenso Y, que hace referencia a cuando se abre la válvula y comienza nuevamente el llenado ventricular, o sea, cuando reinicia nuevamente el ciclo de contracción auricular. Esta curva es exactamente a la anterior, o lo que visualizamos en la anterior. Lo único es que aquí vemos cómo anatómicamente hablando se da la contracción de la aurícula cuando ella se llena, vence las presiones, se abre la válvula y permite el llenado del ventrículo. Cuando se llena el ventrículo, se vencen las presiones, ¿cierto? Se cierra la válvula y de allí se eyecta el riego sanguíneo hacia los pulmoncitos. Normalmente los valores de presión venosa central para el paciente críticamente enfermo estándar, es decir, de la vena cava, oscila entre 6 y 12 centímetros de agua, en agua. Si hablamos solo de la aurícula derecha, ella mantiene presiones de 0 a 5 centímetros de agua, si es solo de aurícula. Si es PVC, de 6 a 12. Y es básicamente cómo tenemos a un paciente de cuidado o a un sujeto y realizamos la monitoría o la medición de PVC, ya sea que accedamos por el lado izquierdo, que es el que vemos en este caso, o por el lado derecho, que sería al lado opuesto. Básicamente, aquí lo que vemos es un acceso central subclavio izquierdo con técnica de Seldinger, en donde se accede el catéter hasta unión caboatrial y se encuentra normoinserto. Esto lo que nos va a permitir es medir presiones venosas centrales, porque sería una monitoría mínimamente invasiva, puesto que no me permite medir resistencias, trabajos, gasto cardíaco, y pues en este momento solo con esto contaríamos solo con PVC, no con una línea arterial. En un catéter normoinserto subclavio izquierdo, como lo vemos en este, en que llegue a unión caboatrial, nos va a permitir medir el retorno venoso, ¿cierto? Lo que acabamos, la línea que acabamos de ver de PVC o presión venosa central y retorno o las presiones de llenado del lado derecho del corazón. Para ello necesitamos una línea
de PVC. Esa línea de PVC puede ser, si la monitoría es continua y tenemos dispositivos invasivos, necesitamos de un transductor de PVC y necesitamos de un ramal de PVC, que eso pues lo vamos a ver ya en el laboratorio. Básicamente ese ramal es el que llega al monitor, al visoscopio, y es el que me va a mantener la detección de las diferencias de presiones para medir PVC, presión venosa central. De importancia, el transductor, ¿cierto? Que es el eje o la puesta en cero o el eje flebostático para medir presión venosa central, es la línea media clavicular, línea media axilar entre tercero y cuarto espacio intercostal. Para que la monitoría y la instauración de los dispositivos se encuentren ubicados, posicionados, normoinsertos y que el visoscopio nos brinde la curva de monitoría. Si la monitoría es manual, si la monitoría de PVC es manual, el eje flebostático sigue siendo el mismo, solo que no contamos con un visoscopio, sino que lo haríamos con una llavecita de 3 vías y 3 extensiones de anestesia o con el equipo para medición manual de PVC. En ese caso, la obtención de la PVC no sería en milímetros de mercurio, sino sería en centímetros de agua y habría que hacer la conversión de centímetros de agua a milímetros de mercurio. Ahora bien, en el caso de la línea arterial, entonces las diferentes instauraciones de línea arterial, tenemos la posición que corresponde a la radial, que son estas dos que tenemos aquí. Tenemos la posibilidad de utilizar catéter para línea radial o catéter o yelco, que ustedes conocen, o catéter venoso periférico para instaurar y acceder a una línea arterial. Las ubicaciones, las menos riesgosas o de menor complicación para los pacientes son la radial, básicamente, y ya de manejo clínico, hospitalario, médico, pedial. Ya las de mayor riesgo por ubicación, por anatomía, por irrigación o riego sanguíneo son la braquial y pues la femoral. Entonces aquí vemos el dispositivo, lo que es el catéter, si es un catéter o un yelco, conectado al equipo de monitoría de línea arterial que va en su parte más proximal según el sitio de punción. Una llavecita de 3 vías. En la llavecita de 3 vías básicamente se conecta jeringas, jeringa de 1, jeringa de 10 para hacer el lavado, para hacer la permeabilización, para tomar muestras de gasometría. La línea arterial no se utiliza ni para infusiones, ni para soluciones, ni para medicamentos, para nada excepto monitoría y toma de gases arteriales, no más. Las líneas arteriales no se utilizan para nada más. Vemos el transductor que está ubicado a nivel de eje flebostático para la monitoría, aunque no se encuentra fijo de la mejor manera porque está haciendo las funciones de un torniquete, en este caso o en esta imagen, lo que generaría pues lesiones en perfusión, en riego sanguíneo y progresión de edema para los pacientes pues críticamente enfermos. Pero en este caso pues es como lo vemos fijo. Básicamente el kit y el equipo requieren de una solución a base de solución salina 0,9% heparinizada con con un centímetro de heparina que equivale a 5.000 unidades internacionales para evitar que durante el trayecto del equipo se tape, se formen coágulos y la línea se dañe. Básicamente, la presión arterial representa la eyección enérgica de la sangre dentro de la aorta debido a la acción de bombeo intermitente del corazón. La presión arterial se genera de una forma pulsátil y está determinada por la relación entre el volumen minuto y la resistencia a su eyección. Básicamente, ya la media representa la fuerza de impulso, presión, de perfusión de ese riego sanguíneo sostenido a través del corazón.
Y esta es la curvita que correlaciona o es la curvita de línea arterial que van a ver en las monitorías hemodinámicas. Esa es esta misma que tenemos aquí. Solo que la anterior se asemeja un poquito más a lo que es la monitoría, el visoscopio, es un poquito más real, y esta pues es un poquito más textual o de contenidos literarios. Básicamente tenemos un periodo de inicio de sístole, un pico sistólico, una muesca dicrótica, el inicio de diástole y como tal el fin de diástole. Básicamente la ramita ascendente corresponde a la presión aórtica, que es representada por la eyección ventricular izquierda, y el pico representa pues el pico máximo de eyección de presión sistólica pico, aproximadamente entre 100 y 140 milímetros de mercurio. Posterior a ello pues se da la presión ventricular, que desciende a un nivel inferior de la aórtica, y básicamente la válvula aórtica se cierra y es la incisura o la onda de rebote o dicrótica que vemos aquí. Básicamente esta nos indica el fin de sístole ventricular y da el punto de partida de diástole. Como tal, el periodo de diástole corresponde a la pared aórtica en cuanto a su retracción y el envío de sangre a la rama arterial o a la red arterial, es decir, la rama descendente, que es esta que tenemos aquí. Básicamente maneja presiones entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Es esta misma que tenemos aquí: sístole, diástole, periodo de tiempo, punto dicrótico o cierre de la válvula aórtica, solo que pues esa es un poquito más contexto real. Aquí vemos entonces, tenemos la monitoría de PVC. Siempre en las monitorías van a visualizar que hay una línea azul y una línea roja o rosadita. La línea azul siempre va a ser para sanguíneo venoso, la rojita siempre va a ser para arterial. Algunas personas muy responsables, dedicadas, profesionales, honestos, marcan sus cositas, las mantienen limpias, organizadas, sin focos de infección, cambian ese tipo de sujeciones que para mí pues es un riesgo para el paciente. Hacemos una camita para lo que es la monitoría de la movilización y el transductor, lo que es calibración y eje flebostático, pero pues otras personas no. Ya eso depende de la funcionalidad y de los profesionales del servicio y la capacitación de los profesionales del servicio. Entonces, vemos que los dos transductores, tanto de PVC como de línea arterial, se encuentran en eje flebostático o punto flebostático, es decir, está correlacionado con la línea media, está correlacionado con la línea media axilar, tercero, cuarto espacio intercostal. ¿Por qué? Porque es el sitio donde se encuentra la unión cabo-atrial, el inicio de la aurícula, el llenado auricular, el retorno venoso de aurículas, tanto derechas como izquierdas, que una me indica la parte derecha y la otra la izquierda, de llenado auricular de sangre venosa y de llenado auricular de sangre oxigenada. Tenemos los indicadores para ya arrancar con lo que son las constantes de monitoría invasiva adicional a lo que es PVC y línea arterial. Hay unas variables que nos arroja la monitoría hemodinámica avanzada y son las resistencias, las presiones y los trabajos. Básicamente hablamos de lo que es la presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, presión arterial media. Hablamos de índice de resistencia vascular sistémica, ¿dónde está el otro? Índice de resistencia vascular sistémica, índice de resistencia vascular pulmonar. Hablamos de lo que es presión de arteria pulmonar sistólica, presión de arteria pulmonar diastólica y presión de arteria pulmonar media. Básicamente sus rangos o oscilaciones
Si van a la literatura, ellas varían un poquito, por ejemplo, de lo que es el índice de resistencia vascular sistémica se encuentra entre 1.600 y 2.400 DINAs, de resistencia vascular pulmonar se encuentra entre unos 200 y unos 400 DINAs, lo que es ya las presiones de arteria pulmonar, lo que es sistólica se encuentra entre 15 y 30 milímetros de mercurio, lo que es diastólica entre 4 y 12, y lo que es media entre 9 y 16 milímetros de mercurio. Entonces, como tal, de esas variables y esa monitoría que nos da la monitorización invasiva, tenemos como indicadores de precarga la presión venosa central y la presión capilar pulmonar, de lo que son resistencias. Los indicadores de precarga, básicamente las resistencias describen el grado en que los vasos sanguíneos del sistema cardiovascular afectan el riego sanguíneo o el flujo sanguíneo a los diferentes órganos, dentro de los que se encuentran como variables de precarga se encuentra el índice de resistencia vascular sistémica y el índice de resistencia vascular pulmonar. Los parámetros de la monitoría hemodinámica invasiva en el paciente que nos indican la funcionalidad de bomba del corazón o qué tanto se perfunde, se oxigena y se intercambia sangre-oxígeno en los tejidos es lo que corresponde a índice cardíaco, gasto cardíaco, índice sistólico y volumen sistólico. Son las variables que nos arroja la monitoría hemodinámica y que nos indican la funcionalidad de bomba del corazoncito. Los índices de trabajo ventricular, especialmente lo que es trabajo ventricular derecho, índice de trabajo ventricular izquierdo, y lo que corresponde a índices de trabajo de miocardio y consumo de oxígeno cardíaco, que es el doble producto y el triple producto. Son otros indicadores de consumo de oxígeno y de intercambio de oxígeno en el corazoncito. Las presiones de perfusión también son consideradas en la monitoría hemodinámica, también hacen parte de lo que es la funcionalidad de bombas de oxigenación del tejido. Hablamos de lo que es la presión de perfusión de la coronaria izquierda y la presión de perfusión de la coronaria derecha, para dar inicio a lo que es el dispositivo que nos arroja todas estas variables, y es el catéter de Swan-Ganz. Básicamente el catéter de Swan-Ganz hoy en día se utiliza o es exclusivamente o es incluido solo en lo que son unidades coronarias, cardiovasculares o en pacientes que ingresan al servicio de urgencias a sala de reanima en estados de shock, especialmente de origen cardiogénico. Básicamente, el Swan-Ganz nos permite brindar una evaluación cuantitativa de la función cardiovascular por medio de técnicas invasivas, cuando básicamente la valoración clínica del paciente no es suficiente para manejar de manera exitosa su condición o su estado crítico. Básicamente el SWAN nos permite brindar esta monitoría que se ve reflejada en un visoscopio, en un trazado, y mide la magnitud e intensidad de la monitoría según el cuadro patológico, los antecedentes y los factores de riesgo que puede presentar el paciente de bajo débito cardíaco. Entonces, el SWAN básicamente nos brinda o evalúa el perfil hemodinámico de manera directa por las variables que son presión venosa central, PVC, presión capilar pulmonar, presión de arteria pulmonar, lo que es gasto cardíaco, y de manera indirecta a través de lo que es índice cardíaco, las resistencias vasculares, los trabajos ventriculares y lo que es el índice pulmonar. Caracterizan lo que es el patrón hemodinámico. Valora básicamente la respuesta del paciente a la terapia hídrica o farmacológica o intensiva que le estamos brindando, así como el balance entre la oxigenación, consumo tisular, celular en los diferentes órganos y tejidos. Eso es lo que nos permite
o nos brinda el Swan Gas. Ya hablando básicamente de sus vías o de sus lúmenes, ¿verdad? Entonces aquí lo vemos un poquito mejor, lo que es el Swan. Él en su partecita posterior o terminal o distal tiene un baloncito que es insuflado con aire a través de la jeringuita o la aguja. La jeringa no tiene aguja y una válvula de control de cierre y de apertura. Básicamente esa jeringuita tiene aproximadamente 1.5 centímetros. Tiene un margen de error, es decir, es única para el dispositivo. Si la desempatas y la pierdes, pues no vas a poder tomar monitoría hemodinámica y básicamente se pierde la función del SWAN. Entonces, de allí a que solo se utiliza para monitoría hemodinámica a través de la insuflación del baloncito con aire, no más. ¿Listo? Tenemos la línea o el lumen azulito, que es el que ven aquí, que es la vía básicamente para la medicación o para manejo, aunque se encuentra a 10 centímetros de la punta del catéter a nivel de la aurícula derecha. Mide la presión venosa central. Podemos utilizarla para infusiones intravenosas, medicamentosas, así como también pues extraer una muestra venosa para clínicos de control y también para inyectar el líquido en los dispositivos o en los catéteres que no tienen o que no son de fibra óptica, es decir, que requieren de monitoría manual. Cuando son de monitoría manual, nosotros inyectamos por la línea azul 10 centímetros de destroza, 10 centímetros de destroza en agua destilada al 5%. Y él a través de un termistor o de un termorregulador me brinda ese cambio de diferencias de temperaturas y de presiones a nivel intravascular para que me brinde el gasto cardíaco. Ya lo que es la linecita amarillita, que es la vía distal, llega a nivel de la punta del catéter, se utiliza para monitorizar lo que es presión de arteria pulmonar y de capilar pulmonar. También se utiliza para muestras venosas mixtas, es decir, que tiene una mezcla entre la venosa y la arterial porque es de capilar. Básicamente continuamos con lo que es la línea rojita, que como les comentaba, es para la monitoría de hemodinámica con la insuflación del balón de 1.5 centímetros de aire. Cuando debemos utilizarlo para inyectar, eh, destroza la línea azulita, ¿cierto? Nosotros inyectamos e insuflamos el baloncito para detectar los cambios de termorregulación. En este caso, la luz del termistor termina a 4 centímetros de la punta del catéter. Básicamente, el transductor se conecta al visoscopio y al monitor del gasto cardíaco. Y la parte distal es la que va a censar ese cambio de temperatura de riego sanguíneo a nivel del riego sanguíneo. Es decir, cuando yo inyecto los 10 centímetros de destroza, insuflo y el termistor detecta ese cambio de temperatura entre el flujo de solución que yo inyecto más o a diferencial con el de la sangre. Así se da o se transcribe la curva de gasto cardíaco. Y es lo que ven en esta imagencita. Entonces aquí vemos cómo se accede. Este acceso es ascendente. También podemos acceder por la parte pulmonar, ¿cierto? Se ingresa aurícula, pasa ventrículo, grandes vasos y ahí hacia la pulmonar para la monitoría. Entonces aquí vemos el acceso ascendente y aquí vemos, por ejemplo, el acceso descendente. También el mismo proceso, aurícula, ventrícula, pulmonar y hacia el capilar pulmonar.
La finalidad con la monitoría básicamente es establecer el perfil hemodinámico del paciente, permitir un monitoreo fidedigno, es decir, entre el aporte de oxígeno y la demanda o consumo de oxígeno a través de un dispositivo que nos puede brindar esas variables y partiendo ya de su paso o accesibilidad. Entonces, para el, para el paso y la monitoría durante el acceso o la instauración del SWAN, cuando lo vamos a instaurar por primera vez, básicamente el paso del catéter es exactamente igual a un catéter central, es decir, por una vía subclavia o una vía yugular, ¿cierto? Accedemos hacia el grande vaso, si es pulmonar, y después de que ha accedido o ha progresado aproximadamente entre unos 5 o 10 centímetros, dependiendo de dónde se hizo la punción, vamos insuflando el balón. Cuando insuflamos el balón, básicamente utilizamos la insuflación del balón para ubicar dónde se encuentra el dispositivo. Cuando lo insuflamos y vemos presiones bajas y onditas pequeñas como las que vemos aquí, significa que el catéter se encuentra en aurícula derecha. Básicamente los trazados de monitoría en el paso del SWAN me indican su posición. Cuando ya detectamos que está en aurícula derecha, ¿cierto? Progresamos otros 5 centímetros, ¿cierto? E insuflamos nuevamente el balón. O sea, se desinsufla, accedemos 5 o 10 centímetros y volvemos a insuflarlo. Cuando volvemos a insuflarlo y vemos su paso a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, las ondas muestran ya elevaciones más altas y picudas por el periodo de sístole ventricular. El catéter pasa a través de la válvula y lo vemos también como un periodo de supradesnivel en el trazado electrocardiográfico. Entonces, a medida que lo vamos progresando, vamos insuflando y vamos a través de las ondas visualizando dónde se encuentra el catéter. Después de que sabemos que está en ventrículo, entonces nuevamente el catéter ya flota, vamos progresando y él va flotando hacia la arteria pulmonar. Cuando ingresa ya arteria pulmonar es lo que vemos como tal en la onda es muy similar a la línea arterial, es la onda que vemos de capilar pulmonar y es la de periodo de sístole, inicio de diástole, cierre de la válvula, punto dicrótico y el inicio de diástole en ciclo cardíaco. Y cuando ya él acuña o hablamos de que hay una onda de enclavamiento de arteria pulmonar, ¿cierto? Es la que vemos en la partecita inferior. Entonces, así lo vemos hemodinámicamente en el visoscopio, en el transductor, y así lo veríamos anatómicamente hablando en el paciente. Entonces, aquí vemos cómo ya llegó a su origen de enclavamiento, es la onda de enclavamiento de arteria pulmonar. Básicamente se avanza el catéter hasta que se enclava en una rama central de la arteria pulmonar, se ocluyen las presiones del corazón del lado derecho, el extremo del catéter queda mirando hacia las presiones del corazón izquierdo, la onda refleja básicamente la aurícula izquierda, básicamente presiones entre 6 y 12 milímetros de mercurio, con pequeñas eminencias redondeadas o chiquitinas que corresponden al periodo de sístole y al periodo de diástole de la aurícula izquierda. Y básicamente, en resumen de todo lo que acabamos de mencionar y de hablar, es este trazadito o esta imagen que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo anatómicamente hablando, tan pronto se accede a aurícula, pasa a ventrículo, de ventrículo a arteria pulmonar y ya a capilar pulmonar? Y esto entonces lo vemos transcrito en el trazado electrocardiográfico. Cuando llega a ventrículo, cómo cambia, ¿cierto? Cuando llega nuevamente a aurícula,
cómo cambia, y cuando ya acuña, cómo cambia el trazado. Y las diferentes presiones que manejan durante el enclavamiento o en cada cámara. Estas son imágenes ya comparativas, que fueron las que vimos previamente, solo que ellas son un poquito más visuales. De ingreso, trazado electrocardiográfico, curva de enclavamiento para monitoría o para cuña. Vemos en ventrículo cómo se vuelven picudas y ensanchadas. Cuando llega a capilar pulmonar, vean la punta dicrótica o de declive o de cierre. Y cuando llega a su fin, que es el capilar, ¿cierto? O los pequeños capilares, y ocluye, se ven como si fuese una interferencia cuando, por ejemplo, ustedes toman un electro y ven como una interferencia, o que sus mercedes me refieren como, profe, es que el electro está vibrado. Así se ve cuando está cuñando o cuando se encuentra en cuña. Bueno, ya las ayudas visuales las veremos mañana en el laboratorio. Y vamos a lo que es la interpretación. Entonces, partiendo de esa monitoría, ¿cierto? Resulta que nosotros podemos decir que el paciente puede estar hiperdinámico, hipodinámico, normodinámico, hipervolémico, hipovolémico. ¿Mm? Y es lo que podemos ver reflejado en este plano cartesiano. Y por ejemplo tenemos un gasto cardíaco, un índice cardíaco y una presión capilar, de capilar pulmonar, ¿cierto? Vamos ubicando, como vieron en algún momento en, en física y en matemáticas, ¿cierto? Por ejemplo, tengo un índice cardíaco acá y tengo una presión capilar pulmonar por acá, ¿sí? Entonces, con base en eso, los que utilizamos, podemos decir que el paciente puede irse hacia un estado hiperdinámico, si el gasto cardíaco se va hacia acá, con una presión capilar pulmonar que se va hacia acá. Entre más cercano al rango normal, 3 de índice cardíaco, 6 capilar pulmonar, pues hablamos de que el paciente puede estar normodinámico, o sea, en este rango, ¿sí? Pero pues muy pocos entienden lo que es el plano cartesiano desde la función ventricular. Entonces utilizamos este mapita o este cuadrito. Entonces, este mapita o este cuadrito básicamente nos orienta a, según el índice cardíaco y la presión capilar pulmonar, ¿sí? Si se encuentran los rangos normales, hablamos de que está normal. Si el índice cardíaco se encuentra aumentado, pero la presión capilar se encuentra disminuida, hablamos de que está hiperdinámico. Si es hipervolémico, entonces el índice cardíaco va a estar aumentado y la presión capilar va a estar aumentada. Si es hipovolémico, el índice cardíaco va a estar disminuido y la presión capilar va a estar disminuida o es directamente proporcional. Si es hipodinámico, el índice cardíaco va a estar disminuido, o sea, son inversamente proporcionales. Y la presión capilar va a estar aumentada. Para los que no entienden o no logran manejar lo que es el plano. Entonces tenemos este cuadrito. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Ven las diapositivas? ¿Vamos bien? Chicuelos. ¿Sí? Listo. Entonces, básicamente el perfil del enfermero, ¿cierto? Ante este contexto, de esta situación, ¿cuál es? Primero, tener conocimientos de anatomía, fisiología y de monitoría.
Segundo, incentiva y creatividad. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos contar con los insumos, como si alguno de sus mercedes ya ha elaborado. Vemos que pues en algunas instituciones contamos con insumos, pero pues no todos los requeridos, no todos los necesarios, no todos los indispensables para tomar una monitoría totalmente. Básicamente contaríamos con un SWAN, por decirlo así. Entonces, ¿cómo podemos monitorizar, cómo llevar esa monitoría, cómo establecer el gasto, cómo permeabilizar, cómo ayudar a que se mantengan funcionales los dispositivos invasivos? Entonces, mucha incentiva y creatividad por parte de enfermería. Habilidad y destreza enfocada hacia la manipulación, la monitorización y el seguimiento del paciente críticamente enfermo. Capacidad de liderazgo, liderazgo de autonomía en su equipo interdisciplinario, en su equipo a cargo, que es el personal auxiliar y técnico, manejo interdisciplinario, comunicación asertiva, honestidad en la monitoría y en las variables de los pacientes, motivación a cada día ser mejores, a mejorar desde nuestros conocimientos de enfermería, nuestras habilidades y destrezas y capacidad de liderazgo, equilibrio emocional, porque efectivamente las unidades o las áreas críticas no son para todos. Muchas veces se nos hace chiquito el corazón, no se nos apachurra el corazón y muchas veces hay que hacer, como dice mi mamá, tripitas corazón para tratar de responder a ese requerimiento de esa persona o de ese sujeto que necesita de alguien que vele por su cuidado, por su salud, que hable por él eh, para mejorar y digamos que velar por su vida. Responsabilidad humana y ética. Muchos profesionales son muy negligentes en los conocimientos, en el desempeño laboral, en agilidad y destreza. Está bien el periodo de entrenamiento. Todas las instituciones cuando ingresamos nuevos nos dan un periodo de entrenamiento y de acople al servicio, pero después de allí pues ya es responsabilidad tuya, ya es si es negligencia tuya o si tienes habilidades, destrezas y liderazgo para funcionar en esa área, en ese servicio, en capacitar y entrenar a tu personal, en exigirle a ese personal porque cada día sea mejor para que tus pacientes sean aún más óptimos sus cuidados y su recuperación. Entonces requiere de una responsabilidad humana y ética cuando cometo un error, cuando lo reconozco, viendo pues en concordancia el grado de afectación hacia mi paciente. Básicamente el monitoreo invasivo es la técnica de importancia esencial en la evaluación del paciente en estado crítico. Permite la identificación de manera precoz de situaciones de riesgo, de allí a que pues se utiliza en áreas críticas. Las áreas críticas son de monitoría detallada, continua y permanente. Busca evaluar la respuesta inmediata del paciente al tratamiento y al diagnóstico médico o al manejo o la intervención que le estamos brindando. Básicamente tiene como finalidad observar continuamente al paciente, interpretar esas variables hemodinámicas y registrarlas, no solo obtenerlas, sino tener un poquito de capacidad de razonamiento y de interpretación de la clínica del paciente basada en unas variables o en unas constantes hemodinámicas obtenidas. Y básicamente la indicación de este tipo de monitoría invasiva, sea con SWAN, sean con Vigilance o con Vigileo, es básicamente establecer los estados de bajo gasto cardíaco, hipovolemias asociadas a hemorragias, básicamente lo que es grandes quemaduras, traumas o deterioros hemodinámicos, shocks de tipo escéptico, cardiogénico, distributivo, alteraciones en la funcionalidad cardíaca, ya sean cuadros clínicos de insuficiencia cardíaca congestiva descompensada o en infartos agudos del miocardio, riesgos de bajo débito y antecedentes cardiopulmonares sometidos a cirugía mayor, es decir, revascularizaciones miocárdicas o cirugías cardíacas, ya sean de reemplazo o puenteo.
Aquí vemos cómo desde una ayuda imagenológica se encuentra la posición o visualizamos la posición del SWAN. Para la posición del SWAN y del central es requerido de una ayuda imagenológica. Una vez confirmemos su ubicación y su posición, podemos implementarlo y utilizarlo. Vemos cómo se ve esa imagen radiolúcida, radiopaca en la ayuda imagenológica que me indica pues el posicionamiento del SWAN. O si es un central, ¿cierto? Aquí vemos cómo se encuentran instaurado en el caso de si es yugular, este es un yugular interno, este es el SWAN, esta es la funda o camisa del SWAN que lo protege. Tenemos el transductor, el transductor no, el introductor, el transductor, el introductor es para el marcapaso, el transductor, que es no sé si aquí lo tengo más adelante, si no lo vemos, sí, lo vemos en el laboratorio. Este es el transductor y este es el SWAN. Siempre para pasar el SWAN necesitamos de un transductor. El transductor siempre va a ser de mayor calibre que el SWAN. Si el SWAN es un 6.5, el transductor va a ser un 7, de tal manera que se acoplan. Aquí vemos la llavecita de acople entre el transductor y el catéter SWAN. Se conectan, se unen y a través de ellos se pasa al SWAN para avanzarlo o progresarlo hacia la aurícula, el ventrículo pulmonar y capilar pulmonar. Y pues la funda es este plastiquito transparente que vemos aquí, que básicamente es el que protege el SWAN y me permite avanzarlo a través de las grandes estructuras anatómicas funcionales. ¿Claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Chicos, ¿dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? Listo. Voy a hacer un llamado a lista. Por favor, me colaboran. 10 minuticos para que se levanten, se estiren, cambien de posición, consuman alguito de agua, de líquido, baño. Acevedo Botero Luisa. Acevedo Botero Luisa se encuentra presente. ¿No? Acevedo Botero Luisa. Listo. Profe, dice en el chat que sí está, pero que no le activa el audio. Listo. Muchas gracias. Alonso Sí, dice Cristancho. como que sí. ¿Cómo que no? Presente. Ok. Listo, sí. Porfa, algún compañerito que tenga audio y si el compañero escribe en el chat, por favor me comentan para yo registrarlo. Recuerden que no veo la pantalla en este momento. Alonso Cristancho, Luisa Fernanda. Presente. Gracias, Luisa. Boyacá Huerta Rosana. Presente. Gracias. Cepeda Sánchez. Presente, profe. Gracias. Díaz Castiblanco. Presente, profe. Gracias. Forero Quijano. Forero Quijano María Alejandra. Escribe en el Profe, chat. está diciendo presente Gracias, en el chat. niñas, son muy amables. García Rojas Natalia. Presente, profe. Gracias. Gómez Guío. Gómez Guío. Hermosa Venegas. Presente, profe. Profe, Gracias. presente, qué pena. Hola, Robert. Gracias. Vale.
Hernández Barragán. Presente. ¡Ay! Hernández, ¿su merced arregló el inconveniente que tienes en el sistema? Sí, señora, ya mandé correo, pero Ah, no me han ok. contestado. ¿No te han contestado? Vuelve No, y señora. envíalo. Vale, profe. Vuelve. Huérfano Carrillo. Presente. Gracias. López Castelblanco. Geraldine López Castelblanco. ¿No? Mosquera, Mosquera. Presente. Gracias, Kelly. Narváez Vargas. Presente, profe. Gracias, Melanie. Núñez Gutiérrez. Núñez. ¿No? Osorio Valdés. Osorio Valdés, Profe, Paula. ella escribió Núñez. Núñez, gracias. Osorio Valdés. Pedraza Bonilla Dana. Pedraza Bonilla. Dana tiene problemas de conexión, pero está en conectarse otra vez. Es que se le ¿Quién? sale cada rato. ¿Quién? Dana. Dana, ok. Peña Monroy Juliet Sabin, Peña. Sí, Peña Monroy Juliet Carolina. Presente, profe. Gracias. Tengo diplopía. Perdón, Mortis María Sabina. Presente, profe. Gracias. Quiroga Ortiz. Presente, profe. Gracias. Ramírez Vaquero María Fernanda. Mafe. Ramírez Vaquero. Presente. Gracias. Presente. Presente. Ramírez Ladines Lina. Presente. Gracias. Ramírez Talero Astrid. Ramírez Talero Astrid. Ramos Bonilla Brenda. Presente, profe. Gracias. Ravelo Pava Darly. Presente, profe. Gracias. Sánchez Vergara Brian. Sánchez Vergara Brian. Taylor Gómez. Profe, Brian escribió en el chat. En. Brian. Brian. Gracias. Torres Silva Rosa Marcela. Torres Silva Rosa Marcela. A ver. Brian ya, Derly, Ravelo Pava, Núñez. Yo, Ok. profe. Sí, es que estaba mirando el chat, Ravelo. De pronto que no se me pase a alguien. Núñez. Listo, chicuelos. 10 minuticos, 8 y 10, arranco con síndrome coronario. ¿Listo? Para que se levanten, consuman algo, baño, demás. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Ya te registro. Listo. A las y 10, entonces arrancamos con síndrome coronario.
Vamos iniciando. Ya todos en línea. Se encuentran disponibles. ¿Sí? Todos estamos ya conectaditos. Retomamos. ¿Sí? Todos estamos aquí. Listo. Listo, chicos. Entonces, para dar inicio a lo que es síndrome coronario, es requerido algunos medios diagnósticos de exploración. Estos medios diagnósticos de exploración fueron inclusive contenidos de la guía que tenían de preparación y de adjuntar en plataforma Canvas, ¿verdad? La nota es virtual, se da en medio virtual en Canvas. Entonces, como ya tienen parte del contenido, ya la han desarrollado, entonces vamos a continuar la retroalimentación y la exposición. Vamos a trabajar en 7 grupos. Cada grupo tiene ahí su temita. ¿Cuántos? 7 grupos. Los que se quieran hacer. 7 grupos. ¿Listo? Cuentan con 40 minutos a partir de ya para desarrollarlo, prepararlo. Posterior a ello vamos a exponer en grupos. La nota de la exposición es individual. Cuentan con 20 minutos de exposición. Y el orden de las exposiciones en el número de los grupos que se encuentran allí contenidos es la siguiente. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Hasta el momento? No, señora. ¿No? Pero entonces incluido el... ¿Listo? Ese es el orden inverso, de ascendente a descendente o de mayor a menor, ¿vale? ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes? Por favor, Domar, ¿me regalas los grupos? Disculpa, no les voy a decir que los mismos que han trabajado porque pues de pronto alguien se quiere hacer con algo diferente, con alguien diferente o no sé, trabajar solitos o ya, como ustedes quieran. Y Domar me regala los grupitos para yo pues consignarlos en la lista. ¿Listos? Faltando un cuarto para las 9, inicio la revisión. Y continuamos el martes si no alcanzamos. Mañana es de laboratorio, monitoría hemodinámica. Y continuamos el martes las exposiciones. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Listo. Entonces, continuando con las alteraciones cardiovasculares, en lo que corresponde a síndrome coronario agudo, cardiopatía isquémica, ¿verdad? Que es el tema subsecuente a lo que es monitoría. Básicamente, es importante de la anatomía y de la fisiología humana tener algunos conceptos presentes, especialmente pues la ramificación y el riego sanguíneo coronario. De la ramificación y el riego sanguíneo coronario, pues es importante recordar anatómicamente hablando de la estructura y del riego sanguíneo del corazón, así como tenemos la arteria coronaria izquierda, la circunfleja, la marginal oblicua, la diagonal, la descendente anterior izquierda, ¿cierto?
la descendente posterior, que es esta que ven aquí como en imágenes continuas en blanquito, que es pues como la ubicación es posterior, pues la imagen la muestra como en 3D. Tenemos la marginal aguda, que está a este ladito, y la arteria coronaria derecha, ¿cierto? Cada una de ellas, ¿me escuchan? ¿Tengo buen audio? Sí, señora. Listo. Entonces, según esas estructuras y esa ramificación vascular, ¿verdad? Y su posición, resulta que ellas asimismo inervan las estructuras cardíacas, es decir, los ventrículos, las aurículas, el septo. ¿Mm? Entonces, en el caso de la coronaria derecha y la marginal, así como la descendente, ellas ramifican o inervan lo que es el ventrículo derecho, la región inferior del ventrículo izquierdo. Lo que es la coronaria izquierda y la circunfleja, así como la descendente anterior, ellas inervan lo que es la cara anterior lateral del ventrículo izquierdo y el tabique interventricular. La circunfleja lo que ramifica especialmente o prioritariamente o se enfoca a la ramificación de la cara posterior del ventrículo izquierdo, y lo que corresponde ya a la oblicua y a la diagonal o las diagonales ya inervan lo que es la parte septal. ¿Mm? Entonces, en sí, el síndrome coronario es considerado como una agrupación. Ya sabemos que todo lo que tenga la etiqueta de síndrome hace referencia a signos y síntomas. Básicamente es la agrupación de signos y síntomas clínicos que son compatibles con isquemia miocárdica aguda. Básicamente, su cuadro fisiopatológico se caracteriza por una pérdida del desbalance o balance entre el aporte y el consumo de oxígeno del corazón, ya sea por una placa aterosclerótica, una obstrucción dinámica, una aterosclerosis o por causas secundarias. Cuando básicamente se desarrolla cualquiera de estos factores de riesgo, lo que hay es una lesión endotelial. En los factores predisponentes, ¿cierto? O de enfermedad que presenta cualquiera de estos criterios, se encuentran los cuadros clínicos de hipertensión, de diabetes o malos hábitos alimenticios, especialmente el fumar, ya sea tabaco o cigarrillo, ¿cierto? O consumir una dieta rica en grasas. Entonces, básicamente se presenta la lesión endotelial o de la íntima del vaso, con la acumulación posterior a esa lesión de lipoproteínas sin agentes antioxidantes, es decir, el LDL, como reacción compensatoria a la lesión. Posterior a ello, entonces aquí vemos la formación de lo que es la placa, ¿cierto? De lipoproteínas o lo que conocen ya sus mercedes como estrías. Posterior a ello lo que se da es una diapedesis, que es el paso de los macrófagos o monocitos como segundo mecanismo a esa agresión, desde el torrente sanguíneo al tejido endovascular o endotelial donde se presenta la respuesta inflamatoria. Básicamente se busca con esa migración de esas células fagocitar esas lipoproteínas, pero pues ello no se logra o no se logra consumir, degradar, realizar lisis de esa formación ya consolidada de esas lipoproteínas y sigue una respuesta inflamatoria con la consolidación de esa placa, ¿sí? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Cómo va la consolidación y la formación y la lesión endotelial? ¿O tienen alguna pregunta para que se presente el síndrome? ¿No? Listo. Entonces, como no se logra realizar la lisis, ¿cierto? De esas lipoproteínas que consolidan la estría grasa, después se presenta un cuadro clínico de metaplasia. Esa metaplasia es donde los monocitos de la capa muscular del vaso sanguíneo migran al endotelio, forman una túnica fibrosa hasta la placa ateromatosa, o sea, se consolida aún más. ¿Sí la ven? Aquí. Aquí ya se consolidó y aquí ya viene la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Ocurre una placa
ocurre que esa placa que se consolida, se forma, se fibrosa, ¿cierto? Se compacta, se rompe, ¿cierto? Y se forma un trombo. Mírenlo, ¿sí? ¿Lo ven? Cuando se forma ese trombo, esto presenta o ocasiona o se da porque se rompe una parte de la consolidación de esa placa y se activa el factor tisular. Con ello, la cascada de coagulación y como tal, la consolidación del trombo, ¿sí? O sea, lo que me va a generar el síndrome o el infarto. Aquí hablamos de síndrome, aquí ya hablamos de infarto. En la mayoría de los casos, el síndrome sucede por la estrechez de las arterias, del volumen de los vasos, que resultan de un proceso aterosclerótico, aterotrombótico y en sí, en últimas, el espasmo. O sea, se compacta tanto que la íntima del vaso se vuelve rígida y no puede dilatarse y contraerse para favorecer el riego sanguíneo. Esto lleva a la isquemia del músculo cardíaco por disminución en la irrigación o en el flujo sanguíneo o en la perfusión del corazoncito. Esto es la estructuración, es otra de las imágenes, la formación de la placa, fibrosis, el coágulo, y aquí como vemos, dependiendo de donde se presente la oclusión y la estrechez del vaso, la isquemia o el cuadro clínico del síndrome. Entonces, esta es una imagen muy chévere, muy bonita, que siempre les traigo a colación, porque resulta que ella he visto que por medios fotográficos o por imágenes a su merced se les queda un poquito más del contenido. Entonces, lo que hice fue, esta imagen la encontré en el medio virtual y vemos como una íntima de un vaso íntegra se empiezan a consolidar las lipoproteínas como respuesta inflamatoria a la lesión endotelial hasta que se compacta la placa, se rompe, forma el trombo y lo ocluye. Entonces vemos cómo, según anatómicamente hablando y fisiopatológicamente hablando, le damos una etiqueta o un nombre a ese cuadro clínico. Así hablamos de anginas estables, anginas inestables, infartos sin QT, o sea, todavía no hay una necrosis, una falta de oxigenación total del tejido cardíaco, y cuando ya definitivamente lo hay, con cambios en el Q desde el trazado electrocardiográfico. ¿Sí? ¿Vamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por eso es que los pacientes inician la presentación clínica o del cuadro clínico, ¿cierto? Desde la angina estable hasta la angina inestable o el infarto o la muerte súbita. Entonces miren esta otra imagen que también es muy chévere. Desde la anatomía y fisiología humana, ya entonces le da una etiqueta y adicional a ello le asocia unos signos y síntomas. En los factores de riesgo, tenemos los factores de riesgo para las personas de desarrollar el síndrome, tanto los que son modificables como los que no. Los que no son modificables se encuentran la dislipidemia, hipertensión, fumar, cuadros clínicos de diabetes, como hablábamos, comidas ricas en grasas, especialmente fritos, y el sedentarismo, que es lo que nos agobia en este momento en la cuarentena, ¿no? De allá que cuando medio salimos nos sentimos ahogados. Dentro de los no modificables encontramos edad, sexo, antecedentes familiares y pues la raza, que es un factor obviamente predisponente a las enfermedades o a los cuadros clínicos. Las causas, entonces ya vimos que es un trombo de tipo no oclusivo que se origina sobre una placa aterosclerótica que se rompe o se erosiona. Esa placa, que es vulnerable con gran contenido lipídico, es lo que ocasiona la obstrucción dinámica que puede originar un estado de espasmo o de vasoespasmo. Recuerden que este cuadro fisiopatológico se asemeja, de allá que les traje esta imagencita para que siempre lo recuerden, no solo se asemeja al corazón, sino también a los cuadros clínicos de ¿qué?
Si está este cerebrito, ¿a qué se asocia? ¿A los cuadros clínicos de qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué esa imagen y por qué esa obstrucción dinámica? Muy bien, entonces a cuadros clínicos de isquemia en evoluciones del ACV o del ictus. Muy bien, chicos. Esto es básicamente un cuadro fisiopatológico que encontré, también muy chévere, muy bonito, que precisa como ese cuadro clínico evolutivo según la sintomatología y el proceso de atención y de diagnóstico. ¿Ven, visualizan allí el mapa? ¿Lo ven mejor? Sí, listo, ok. Entonces, espérame, quito aquí el cursor que lo tengo en escrito y dejo la manito. Están escribiendo, señora. Ok, listo. Entonces, básicamente los síntomas que sugieren, o sea, cuando les consulte el paciente a urgencias, ¿verdad? Que ustedes dicen qué debo hacer, cómo lo debo estratificar, cómo lo debo orientar. Entonces tenemos, cuando es un diagnóstico no cardíaco, ¿cierto? El tratamiento es de acuerdo al diagnóstico, o sea, cuando ya no es coronario o cardiovascular. Cuando es una angina estable crónica de larga data, que el paciente le dice, no, es que yo sufro del corazón y ya a mí me habían dicho que yo no puedo caminar 2, 3 cuadras o hacer actividad física porque me da, ¿cómo es que ellos dicen? Me da el mal. El mal, pues esos son los signos y síntomas de bajo gasto, ¿sí? Entonces vemos el manejo de la angina crónica estable, ¿sí? Que pues ya vamos a orientar el manejo. Cuando es un síndrome coronario, cuando es un posible síndrome, ¿cierto? Que es lo que yo les digo, un cuadro clínico de novo. ¿Cuáles son los signos y síntomas de bajo gasto o de alteraciones en la perfusión, en el riego sanguíneo y en la oxigenación? ¿Quién me dice? ¿Quién lo recuerda por ahí? Sudoración profusa, ¿qué más? Ajá. Hipotensión, disnea, diaforesis, ¿qué más? Bueno, taquicardia en estado de compensación. ¿Qué más? Acuérdense que ya estamos en el paciente crítico. ¿Qué más? Alteraciones en el llenado capilar, en el riego sanguíneo, en la oxigenación. ¿Listo? Son signos y síntomas de bajo gasto, ¿vale? Bueno, chicos, son muy amables. Continuamos el martes con la temática y las exposiciones asignadas el día de hoy. ¿Listo? Que pasen un feliz día.